Fundamentos de la fe católica. Penitencia. El sacramento de la penitencia es uno de dos sacramentos que cura y salva a la persona bautizada del pecado. El otro sacramento de curación es la unción de los enfermos. El sacramento de la penitencia es también llamado el sacramento de conversión, de reconciliación o de confesión. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia al atardecer del domingo de Pascua, cuando sopló sobre los apóstoles y les dijo: Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonáis los pecados, éstos les serán perdonados, y a quienes retengas los pecados, éstos les serán retenidos. Véase Juan 20, 22 y 23. El sacramento de la penitencia perdona los pecados que la persona bautizada cometió después del bautismo. Este sacramento restaura el don de la gracia de Dios, perdida por haber cometido un pecado mortal, y nos reconcilia con la Iglesia. El sacramento de la penitencia anticipa en cierta manera el juicio al que seremos sometidos al fin de esta vida, porque el pecador culpable de haber cometido un pecado mortal, al celebrar este sacramento no incurre en el juicio de los condenados y se libera del peligro del infierno. Para aquellos que no han cometido un pecado mortal, el sacramento de la penitencia fortalece e intensifica la gracia de Dios en ellos. El sacramento de la penitencia también ayuda a desarrollar el sentido del pecado y a formar correctamente la conciencia. El sacramento de la penitencia es para todos los miembros de la Iglesia, especialmente para aquellos que hayan pecado gravemente después del bautismo. No existe un pecado que sea tan grande que no pueda perdonarse, pero las personas deben solicitar el perdón. El pecado de presunción, por el cual una persona asume que Dios la perdonará aun sin solicitar su perdón, o que una persona puede salvarse sin la ayuda de Dios, es lo que se conoce como el pecado contra el Espíritu Santo. Este pecado no puede perdonarse porque la persona que la comete se niega a pedir perdón. Una vez que el pecador pide perdón, el pecado puede perdonarse. El pecado de desesperación, por el cual una persona se convence de que sus pecados son tan graves que Dios no los puede perdonar. No puede perdonarse porque la persona que comete este pecado se niega a pedir perdón. Una vez que el pecador pide perdón, el pecado puede perdonarse. Los pecados de presunción y desesperación se conocen como los pecados contra el Espíritu Santo. Para celebrar este sacramento, el pecador debe sentir pena por sus pecados, debe confesarlos a un sacerdote y debe realizar penitencia para satisfacer o expiar sus pecados. Antes de celebrar el sacramento, el pecador debe realizar un examen de conciencia para discernir los pecados cometidos. Los pecados cometidos deben provocar en el penitente la contrición, arrepentimiento, que es la pena y el desprecio por los pecados cometidos, y una resolución firme de no volver a cometerlos. Se llama contrición perfecta cuando el arrepentimiento por los pecados cometidos brota del amor de Dios. La contrición perfecta obtiene el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. La contrición imperfecta es cuando la persona lamenta los pecados cometidos por temor a la condenación eterna. El penitente debe confesar sus pecados a un sacerdote. Se debe confesar a un sacerdote todos los pecados mortales que la persona recuerde. La confesión individual de todos los pecados graves es esencial para la celebración del sacramento de la penitencia. Después de haber confesado los pecados, el penitente debe satisfacer o expiar los pecados cometidos.
Los pecados causan daño a la persona que los comete y muchos causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para reparar el daño. Se debe restituir las cosas robadas, compensar por las heridas causadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado. El pecador debe cumplir una penitencia para recobrar su salud espiritual. El sacerdote es quien asigna esta penitencia. Después de la confesión de los pecados, el sacerdote dice las palabras de absolución al penitente. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te concede por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y el Espíritu Santo. El sacramento de la penitencia puede celebrarse de tres formas. Privada. En la práctica regular de la Iglesia, el párroco de una parroquia establece el horario en que los sacerdotes estarán disponibles para escuchar confesiones. Las personas que desean recibir el sacramento van durante el horario establecido, realizan un examen de conciencia, confiesan sus pecados, reciben la absolución y cumplen con la penitencia. Comunitaria. Las personas que desean recibir el sacramento se congregan en la parroquia a la hora señalada. Varios sacerdotes, a menudo tantos como 10 o más, entran en procesión en la iglesia. Uno de los sacerdotes comienza la celebración en la forma habitual. Se lee una lectura de las Escrituras, hay una homilía y un examen de conciencia dirigida en común. Luego todos rezan una oración confesada su condición de pecadores y un Padre Nuestro. Aquellas personas que deseen recibir el sacramento de la penitencia se acercan a uno de los sacerdotes, confiesan sus pecados, reciben la absolución y cumplen con la penitencia asignada. Puede haber una penitencia común que cada uno de los sacerdotes asigna a aquellas que se acercan a confesar. El rito puede concluir con una bendición final y con canto. Absolución general. En casos de emergencia, cuando existe una gran cantidad de penitentes, quienes se vieran privados durante largo tiempo del sacramento de la penitencia, un sacerdote puede absolver de sus pecados a los congregados sin la confesión individual de los pecados. Esta forma puede utilizarse, por ejemplo, en caso de un accidente aéreo o cuando las tropas militares entran en una batalla. También puede usarse cuando existe una gran cantidad de personas congregadas y no hay suficientes sacerdotes y estas personas deberían tener que esperar al menos un mes para recibir el sacramento. Las personas que reciben absolución general están obligadas a confesar individualmente todos sus pecados graves en la próxima oportunidad disponible. Esta tercera forma de celebrar este sacramento no debe considerarse una práctica regular. Se reserva solo para circunstancias inusuales y extraordinarias. Solo los obispos y sacerdotes tienen poder para perdonar los pecados. El Señor perdona los pecados en virtud de su cruz y resurrección. Cuando un sacerdote o obispo celebra el sacramento de la penitencia, actúa en la persona de Cristo. Los sacerdotes y obispos, en virtud del sacramento del orden, actúan en la persona de Cristo cuando celebran los sacramentos. Ningún sacerdote o obispo puede, bajo ninguna circunstancia, revelar los pecados de un penitente a ninguna persona y por ningún motivo. Este sacerdote se llama sigilo sacramental o secreto de confesión. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen el perdón de la ofensa hecha a Dios por la misericordia de éste, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que pecando ofendieron, la cual con caridad, con ejemplos y con oraciones, les ayuda en su conversión. Constitución dogmática sobre la Iglesia, número 11. Unción de los enfermos.
El sacramento de la unción de los enfermos es uno de 2 sacramentos que alivia y salva del pecado a la persona bautizada. El otro sacramento de curación es el sacramento de la penitencia. El sacramento de la unción de los enfermos es la continuación de la compasión de nuestro Señor por los enfermos. Cristo se identificó tanto con el sufrimiento de los enfermos que hizo suyas sus miserias. El sacramento de la unción de los enfermos confiere gracia que, 1. El sufrimiento de la persona enferma los sufrimientos de Cristo. Fortalece a la persona enferma con el valor y la paz para sobrellevar los sufrimientos causados por la enfermedad o la vejez. Perdona todos los pecados porque la persona siente verdadero arrepentimiento, pero que no tuvo la oportunidad de confesar. En ciertas ocasiones restaura la salud del enfermo si es indicado para su salvación, y prepara al enfermo para la transición a la vida eterna. Aquellos que estén en peligro de muerte por enfermedad o vejez pueden recibir este sacramento. Las personas que van a operarse generalmente reciben la unción. Aquellos que reciben la unción de los enfermos y luego se recuperan pueden volver a recibir el sacramento debido a otra enfermedad o vejez. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser retirado si la enfermedad se agrava. El rito esencial del sacramento de la unción de los enfermos está constituido por las siguientes palabras, pronunciadas por el sacerdote mientras unge la frente de la persona que lo recibe. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Y luego continúa, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad, mientras unge las palmas del enfermo. En las iglesias de Oriente se ungen otras partes del cuerpo también. El sacramento de la unción de los enfermos a menudo es precedido del sacramento de la penitencia. Si la condición del enfermo lo permite, a su vez es seguido de la recepción de la Sagrada Comunión, si la condición del enfermo también lo permite. Cuando se recibe la Sagrada Comunión, después de recibir la unción de los enfermos, se la llama viático. La palabra viático significa provisión para el viaje. La Sagrada Comunión es la semilla de vida eterna y por eso es adecuadamente dada a quienes están por pasar a la vida eterna. Cuando el sacramento de la unción de los enfermos se celebra en el hogar de la persona enferma, se debe cubrir una mesa pequeña con un mantel blanco de hilo. Si se recibirá la Sagrada Comunión, se deberán prender velas. El sacerdote generalmente trae agua bendita. Si no la trae, se deberá proporcionar el agua junto con un medio para rociar el agua bendita, un rociador o rama. Los sacerdotes y obispos son los únicos ministros del sacramento de la unción de los enfermos. La extrema unción, que también y mejor puede llamarse unción de enfermos, no es solo el sacramento de quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida. Por tanto, el tiempo oportuno para recibirlo comienza cuando el cristiano ya empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Constitución sobre la Sagrada Liturgia número 73. La Iglesia entera encomienda al Señor paciente y glorificado a los que sufren con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, para que los alivie y los salva. Véase Santiago 5, 14 al 16. Más aún los exhorta quien uniéndose libremente a la pasión y a la muerte de Cristo. Romanos 8, 17, Colosenses 1, 24, Segunda de Timoteo 2, 11 y 12, Primera de Pedro 4, 13. Contribuyan al bien del pueblo de Dios. Constitución dogmática sobre la Iglesia número 11.